Aquí estamos otra vez en el día muy especial. Especial porque es 15 de septiembre, que es jueves, y es la Virgen de los Dolores. Estamos en el tiempo ordinario, el 24, y es Juan 19, versículo 25 al 27, es el ciclo C del año 2016, y relata así Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La pregunta de hoy es la siguiente: ¿sé distinguir los movimientos sensibles de lo que vivo en lo profundo? Tras la fiesta de la exaltación de la cruz, que vimos el día anterior, la liturgia sitúa la festividad de María bajo la advocación Virgen de los Dolores. La figura de María junto a la cruz ha sido, y sin duda, una de las imágenes preferidas de la piedad popular, por razones fáciles de comprender. Pocas cosas tocan tanto nuestra sensibilidad como contemplar a una madre joven e inocente con un hijo igualmente inocente ejecutado de manera cruel. Sin embargo, la escena que relata el cuarto evangelio no parece ser histórica. De haber sido así, parece impensable que los otros evangelistas no mencionaran la presencia de María junto a la cruz. Por otro lado, resulta igualmente inimaginable que un crucificado a punto de expirar pudiera pronunciar palabra sin considerar el hecho de que los soldados obligaban a la gente a mantener una distancia notable con respecto a los crucificados. Todo ello parece indicar que se nos ha llamado ante un relato simbólico creado en función de resaltar la figura del discípulo amado, como había ocurrido en Caná de Galilea. También Juan, en el capítulo 2, versículo 4. Jesús se dirige a su madre llamándola mujer, un término con el que se solía designar a la esposa. Se trata, por tanto, de una figura que representa a otra realidad, en concreto, a la esposa fiel, al resto de Israel, de donde ha venido el Mesías. Así, siguiendo esa lectura simbólica junto a la cruz, encontramos la nueva comunidad, el Israel fiel, María, y el discípulo amado, junto con María Magdalena, símbolo del nuevo pueblo. Este es llamado a recoger la herencia del mejor Israel, según la perspectiva adoptada por las comunidades juánicas. Pero con frecuencia la piedad centrada tanto en la cruz como en la Virgen de los Dolores ha tendido a ser meliflua,
y sentimentalmente. Es dudoso que haya favorecido un crecimiento de la persona que tuviera en cuenta todas sus dimensiones. Al mismo tiempo, como se trata de sentimientos que tocan fibras particularmente sensibles, cualquier crítica a ese tipo de piedad suele provocar reacciones airadas, como cuando a alguien le tocan lo más sagrado, que se suele decir. Sin embargo, sería bueno advertir que una cosa es toda la carga que a lo largo de los siglos se ha ido superponiendo sobre esas figuras, y otra mucho más simple y ajustada, lo que fue la verdad histórica de lo ocurrido, de lo que ocurrió. Se comprende que los predicadores hayan querido provocar conversaciones tocando determinadas fibras sensibles, pero es bueno reconocer con lucidez los riesgos que eso entraña y llevará siempre. Pues la fiesta de la Virgen de los Dolores, lo mejor es esa pregunta que nos hemos hecho. ¿Sé distinguir los movimientos sensibles de lo que vivo en lo profundo? Todos vivimos en una profundidad que, creada por Dios, somos plenitud, somos algo que Dios ha creado con una firmeza enorme. Por eso la fiesta de la Virgen de los Dolores, que recoge los dolores del mundo, los dolores de su Hijo y todos los dolores en definitiva del ser humano, es para nosotros entrañable que la vivamos con fuerza y actitud de hijo fiel a ese Padre que un día nos creó a semejanza de Él. Bueno, nos veremos el día 16 de septiembre, viernes, en que comentaremos al evangelista Lucas en el capítulo 8 del 1 al 3. Hasta ahora, un abrazo. Hola hermanos, estamos en el día 16 de septiembre, que es viernes. El día anterior hablábamos de la Virgen de los Dolores. Estamos en el tiempo ordinario, el 24 del ciclo C del año 2016. El texto es corto como el anterior. Es de Lucas 8 del 1 al 3. Y dice así: en aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. La pregunta hoy es obvia. Me he preguntado por qué pesa tanto el sexismo, machismo en la Iglesia.
en la Iglesia y en el mundo, pero más en la Iglesia. A tenor de los documentos que disponemos, parece que dejarse acompañar por mujeres era algo inédito sobre los rabinos. No se las consideraba aptas para el estudio de la ley. Tampoco eran consideradas primariamente como miembros de la comunidad. El culto solo podía celebrarse cuando estaban presentes al menos 10 varones. En el Evangelio aparecen como grupo junto a la cruz y como las primeras testigos de la resurrección. Reconocer que Jesús tuviera una proximidad especial a los colectivos marginados, mujeres, niños, enfermos, pecadores, nos tendría que llevar a posturas que de un modo tan anacrónico como carente de fundamento hace de él un feminista contemporáneo. Tales lecturas suelen restar credibilidad a quienes de buena fe las sostienen. Y como escribe algún estudioso judío, parecía que se quiera ensalzar a Jesús a costa de denigrar el judaísmo de su tiempo. Si realmente Jesús había adoptado la actitud que algunos proponen, deberíamos haber encontrado a alguna mujer en la lista de los 12 apóstoles. Obviamente esto no tiene nada que ver con la cuestión abierta acerca del papel de la mujer en la Iglesia. Aquí se da una situación tan injusta como incomprensible. Realmente cuesta entender que en pleno siglo XXI y dentro de una sociedad empeñada en superar cualquier lastre de una sociedad machista, la Iglesia se obtiene en mantener una postura que no tiene otro asunto que la propia tradición machista que se ha perpetuado hasta ahora. El hecho de que no hubiera ninguna mujer en el grupo de los 12 no es motivo para, por ejemplo, negar el acceso de las mujeres al ministerio ordenado. Por esa misma razón, únicamente los israelitas, como eran los 12, podrían ser consagrados obispos. Pero para reconocer estas obviedades y procurar un cambio en la praxis eclesial, no es necesario proyectar en Jesús unos comportamientos que no eran propios de aquella época. Se está hablando, y el Papa lo ha afirmado, pues de volver a las sacerdotisas, es decir, a las diaconisas. Y últimamente así ha hablado y parece que la cosa va adelante. Que tengan el poder de la comunión, de casar, el matrimonio, presidir el matrimonio, y en definitiva, pues lo que hace un diácono. Pero veamos más la historia. Filón, judío del siglo I, decía: mercados, consejos, tribunales, procesiones festivas, reuniones de grandes multitudes de los hombres. En una palabra, toda la vida pública está hecha para los hombres. A las mujeres les conviene quedarse en casa y vivir retiradas. ¡Qué barbaridad!
Esta era la mentalidad de aquel tiempo con respecto a la mujer. Jesús, con su conducta, rompió los esquemas culturales y las costumbres de aquel tiempo en el trato con las mujeres. Últimamente, en el relato del domingo pasado, no de ayer concretamente, Jesús cura a un hijo de una viuda de Naín y se preocupa y le dice: mujer, no llores. Y se preocupa, se ve, con las mujeres. Porque es un hecho que Jesús tuvo entre sus discípulos y acompañantes habituales no solo hombres, sino también mujeres. Y en algunos casos, bastantes mujeres. Los relatos de la pasión lo indican claramente. Marcos, en el capítulo 15, versículo 40-41. Mateo, capítulo 27, versículos 55 y 56. Lucas 27, versículo 49. Y la misma impresión se tiene leyendo los relatos de las apariciones del resucitado. Y es chocante, a quien primero se aparece Jesús fue precisamente a las mujeres. Y en este Evangelio lo que se destaca es la numerosa presencia de seguidoras que tuvo Jesús. Precisamente el deseo de Lucas de presentar el cristianismo como una religión respetable que no amenazaba el orden romano, en el que todo el orden se concretaba en el pater familias, es la señal más clara de que estas discípulas de Jesús existieron. Pero surge una pregunta. ¿Ejercieron las mujeres tareas ministeriales en el grupo de Jesús? ¿Las ejercieron los discípulos? Si entendemos estas tareas tal y como hoy las entendemos, no es imaginable tal cosa. En todo caso, en las cartas de San Pablo, unos 15 o 20 años antes de la redacción definitiva de los Evangelios, ya se habla de mujeres que en la iglesia naciente ejercían ministerios en las comunidades. Elisa Estevez López, una teóloga. Por tanto, es seguro que Jesús rompió con las normas que marginaban a la mujer y la reducían al aislamiento en la casa, como hemos dicho. Por tanto, esto resulta admirable, la libertad de Jesús y su humanidad, que se pone en evidencia en el trato con las mujeres. Jesús, al proceder así, defendió, de hecho, la igualdad del hombre y de la mujer. Y devolvió a la mujer la dignidad que se le había quitado. Una tarea urgente y apremiante para los cristianos y para la Iglesia en este mundo de tantas desigualdades e injusticias. La Iglesia, hermanos, no puede seguir defendiendo que más de la mitad de la población mundial no tiene los mismos derechos que la otra mitad. Pues ahí tenemos una dimensión de la que se preocupa profundamente Jesús, y es de ese, como siempre, de los marginados, y en este caso de la marginación de la mujer, que en aquel tiempo, lo sabemos, tanto la mujer como los niños no contaban nada. Pues bien, recordemos lo que hemos dicho de la pregunta de hoy. Me he preguntado por qué pesa tanto el sexismo, machismo en la Iglesia. Pues ahí tenemos la razón. Poco a poco yo creo que llegaremos a lo que todo el mundo desea normalmente, de que la mujer sea igualada en todos
en todo y en los sacramentos igual. El orden sacerdotal y la palabra siempre la debe tener el pueblo. Y el pueblo es la Iglesia, porque Iglesia significa pueblo. Unidos a sus pastores, todos debemos de reflexionar según las necesidades de nuestra Iglesia y de nuestro mundo. Bueno, hermanos, nos veremos el próximo día 17 de septiembre, sábado. Estamos terminando la semana de este tiempo ordinario con mucho calor en esta Murcia que nos ha tocado vivir. Bueno, un saludo, un abrazo, hasta el próximo día. Adiós.